Muy buenos días, amigos y hermanos que nos escuchan por este medio. Dios les bendiga. Paz a vosotros, mis amados hermanos, de este grupo edificados en la palabra. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo reine en nuestros corazones, mis amados hermanos. Les saluda su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. En esta hermosa mañana les invito a que elevemos una plegaria a nuestro Dios, para que Él sea guiándonos en este momento, mis amados hermanos. Oremos. Eterno y bondadoso Padre, en esta hermosa mañana, Señor, donde el trinar de las aves nos anuncia un nuevo amanecer, te damos gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre, por la vida y por la salud que nos da, Señor. Es por tu gracia y por tu misericordia, Señor, que podemos ver la luz del nuevo amanecer. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que cada mañana exponen tu palabra, Señor, para darte honra y gloria. Gracias, Padre. En este momento me abandono en tus divinas y poderosas manos, Señor, para que tú seas, Señor, llenándome con tu Santo Espíritu, Señor, para que cada palabra expresada sea, Señor, conforme tú lo indiques, Padre Santísimo. Que no sean mis palabras las que escuchen mis hermanos, sino que sea tu palabra, Padre Celestial, porque tú estás guiándonos en todo momento, Padre. Gracias, Padre, todo esto te lo agradezco en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, le damos gracias a nuestro Padre Celestial, porque es un gran privilegio poder compartir su bendita palabra, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, seguimos con nuestro lema principal, caminando en fe. Estamos ya en la última semana, mis amados hermanos. Hoy, viernes 5 de mayo del 2023, tenemos una reflexión muy interesante que se titula Las advertencias. Las Sagradas Escrituras, mis amados hermanos, nos advierten sobre las actitudes y actividades de las que debemos alejarnos. Mis hermanos, ¿qué tan seriamente nosotros como cristianos seguimos el consejo bíblico, mis hermanos? ¿Cómo lo seguimos nosotros, mis amados hermanos? Las advertencias de nuestro Dios son para nuestro bien, mis hermanos. Tenemos un Padre amoroso. Él no quiere que ignoremos su guianza y sus mandamientos que están plasmados en las Sagradas Escrituras, mis hermanos. Al desobedecerla, seremos fácilmente engañados por falsas doctrinas y falsos maestros, mis hermanos, porque es ahí donde nosotros podemos caer también en las fábulas, mis amados hermanos, que eso es lo que más se ha aumentado en estos tiempos. En Efesios 5:15 nos dice, nos hace una advertencia, mis hermanos, y dice así: mirad es como estar atentos, ¿verdad? Y nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo estamos andando nosotros, mis amados hermanos? ¿Como necios o como sabios? Y también nos dice en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Colosenses 4:5 nos dice, mis hermanos, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Mis hermanos, en estos versículos, en la misma advertencia también hay una pregunta que nos dice que cómo estamos viviendo, o sea, cuando nos dice que cómo andéis, es cómo estamos viviendo nosotros, como necios o como sabios, y que aprovechemos el tiempo recordando que las decisiones que tomamos cada día se van sumando a toda nuestra vida. Eso es así, mis amados hermanos. Tenemos que siempre recordar que las decisiones que nosotros tomamos, eso se va acumulando
cada día, mis amados hermanos. Si es bueno, pues es de mucha bendición, y si no, pues nos traerá sufrimiento, mis amados hermanos. Porque eso es lo que se va sumando en la vida, esas decisiones. Y es por eso, mis amados hermanos, que les invito que cada decisión, mis amados hermanos, que tomen, que primeramente lo pongamos en las manos de Dios en oración para que todo sea conforme a su divina voluntad, mis amados hermanos. Para el desarrollo de esta reflexión tenemos nuestro texto base, mis amados hermanos, en Judas 5 y 7, mis hermanos. Y nos dice así: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Aquí vamos a tomar estas primeras palabras, mis amados hermanos, donde nos dice: ya una vez lo habéis sabido. Nosotros tenemos la gran bendición en estos tiempos, mis amados hermanos, desde que existe la palabra de Dios, tenemos esa gran bendición que podemos leer las veces que nosotros querramos leer las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y eso es un gran empeño que tenemos que poner, de leer las Sagradas Escrituras, mis amados hermanos, para que así seamos nosotros llevando ese alimento espiritual cada día a nuestra vida. En esos tiempos solo se decía o se hablaba, en cambio hoy tenemos ese privilegio de tener las Sagradas Escrituras, mis amados hermanos. Y en el versículo 6 nos dice: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo obscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Imaginémonos, mis amados hermanos, ahí donde viene la justicia de Dios. Si hicimos bien, pues bendito Dios, y si hicimos mal, tenemos también esa recompensa, mis amados hermanos. En el versículo 7 nos da también otro consejo, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. No es solo Sodoma y Gomorra, es las ciudades que también son vecinas. De la misma manera dice que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Este es un gran ejemplo que nos da también de Sodoma y Gomorra por la desobediencia y las fornicaciones que había en ese tiempo ahí, mis amados hermanos. Es tremendo todo lo que pasaba en Sodoma y Gomorra, que nosotros ya sabemos esa historia de Sodoma y Gomorra, mis amados hermanos. Es de ponerle mucha importancia y mucho interés porque nos trae un buen aprendizaje para andar nosotros correctamente en los caminos de nuestro Dios, mis amados hermanos. Judas, mis hermanos, sabía que no estaba diciéndoles nada nuevo. Ya se les había enseñado este ejemplo, como lo leíamos en los versículos. Pero ellos necesitaban, mis hermanos, escucharlo otra vez, porque como les decía, no estaba la palabra de Dios para leerlo, sino que ellos tenían que escucharlo. Entonces ellos necesitaban escucharlo otra vez, mis hermanos, y aplicarlo en su situación presente. Idealmente cada cristiano, mis amados hermanos, deberíamos de leer estas alusiones al Antiguo Testamento y decir: sí, Judas, yo sé exactamente acerca de lo que Judas escribió. Muestra que necesitamos profundizar en el conocimiento de la Biblia, mis amados hermanos, en cuanto a la raíz de los hechos,
las doctrinas fundamentales, las verdades principales de la Escritura. Debemos continuamente insistir en ellas, mis amados hermanos. Nunca debemos decir todos lo conocen. Claro que sí, todos lo conocen, mis amados hermanos. Pero hay otra de las cosas pero todo lo olvidan, porque eso es lo que sucede. Si nosotros no leemos la palabra de Dios continuamente, también se nos olvida, mis amados hermanos. Hermanos, el uso de la palabra de Dios no es solamente enseñarnos lo que no hemos conocido, no, mis hermanos, sino también animarnos a una meditación seria y a esas cosas que ya entendemos, gracias a Dios, y que no sufrimos por crecer aletargados en un conocimiento frío, mis hermanos. Es ese conocimiento, aletargados en un conocimiento frío, sin actividad, el entumecimiento y el adormecimiento, falta de crecimiento espiritual, francamente, mis amados hermanos. Judas nos recuerda lo que sucedió en Números 14, mis hermanos, que todos podemos leer. Es donde viene cuando los israelitas se rebelan contra nuestro Dios, mis amados hermanos, en Judas 14. Lo podemos leer desde el 1 hasta el 25, mis amados hermanos. Pero mis hermanos, Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto y sin demoras imprevistas llegaron a un lugar llamado Cades Barnea, a las puertas de la tierra prometida, mis amados hermanos. Llegaron a las puertas de la tierra prometida, pero en Cades Barnea, mis hermanos, el pueblo se negó a confiar en Dios y entrar en la tierra prometida de Canaán. El pueblo, mis hermanos, se niega a entrar a esa tierra prometida por no tener confianza en Dios. Por eso es que nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza en Dios y esperar ser guiados solo por Él, mis amados hermanos, y no por otras personas que muchas veces con mala intención nos dicen cosas incorrectas, mis amados hermanos. Por lo tanto, casi ninguno de la generación adulta que salió de Egipto, mis hermanos, entró a la tierra prometida. Solo pensemos, mis hermanos, en lo que Dios hizo por el pueblo de Israel en esta situación y después cómo le respondieron, mis hermanos. Ellos experimentaron la liberación milagrosa, mis hermanos. Esa situación de ellos, y después cómo le respondieron. Ellos, mis hermanos, como les decía, experimentaron la situación milagrosa de Dios en el mar Rojo, cuando ellos atravesaron el mar Rojo, mis amados hermanos, en seco. Y aún así, mis hermanos, vemos la rebeldía del pueblo, mis hermanos. Es triste, mis amados hermanos. Y ellos también oyeron la misma voz de Dios en el monte Sinaí, mis hermanos. Recibieron su cuidado diario y provisión de maná en el desierto, mis hermanos. Y ellos tuvieron una gran bendición, mis amados hermanos. Fueron protegidos por las nubes, por el sol, mis hermanos. En la noche les alumbraban la llama de fuego. Y todo eso tuvieron. Nuestro Dios cuidó de ellos, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, la epístola de Judas, o sea, la carta de Judas, es una exhortación que Judas con urgencia envía a una iglesia que está muy necesitada de una advertencia. Puede ser, mis hermanos, que se usó como una carta o como una circular, como nosotros conocemos. Así, a las epístolas también le llaman cartas, mis hermanos, cartas universales
o epístolas universales, porque no se nombra el destinatario, mis hermanos, como Pablo cuando dice a los corintios o a los de Éfeso. En la de Judas no aparece en esa forma, mis amados hermanos, es general. Aunque sí fue enviada a una iglesia, eso sí, porque si lo dice, eso no debe entender, mis amados hermanos. Mis hermanos, el nombre de Judá es en hebreo y Judas es en griego. Judas es la última de 8 epístolas, mis hermanos, generales. Judas no cita el Antiguo Testamento directamente, pero hay por lo menos 9 referencias obvias del mismo, mis hermanos. La carta de Judas, mis hermanos, tenía una solicitud, como lo leemos. Él estaba muy solicitado, ¿verdad? Mis hermanos necesitaban de esa advertencia, y es ahí donde Judas la envía. Había una solicitud de cartas acerca de la salvación, y se ve obligado a inmediato a escribirla, mis hermanos. Esa es carta de amonestación, exhortación acerca de la fe, mis hermanos. Es una gran bendición la palabra de nuestro Dios, mis hermanos. Judas, en estos versículos que vamos a contemplar, mis amados hermanos, quiere ahora recordarnos a nosotros, mis hermanos, estos 3 ejemplos. Cuando los israelitas fueron incrédulos, los ángeles que pecaron y los habitantes de Sodoma y de Gomorra, mis amados hermanos. De la manera en que Dios juzgó a los que se apartaron a través de la historia bíblica, así también juzgará el caso de los impíos, mis amados hermanos. Por otro lado, mis hermanos, nos recuerda muchas veces que este pecado, mis hermanos, es un pecado corporativo, porque notemos que en estos 3 casos no se trató de pecados individuales, mis hermanos, sino de decisiones y actitudes pecaminosas de conjunto. Hubo un abandono corporativo de Dios. La consecuencia fue también, mis hermanos, un castigo también colectivo de la apostasía. Recordando también el juicio de Dios a los que no creyeron, mis hermanos. Por eso dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Judas inicia poniéndoles en mente, o poniéndonos a nosotros en mente también, mis amados hermanos, lo que era parte del conocimiento de todo del pueblo, que después del éxodo hubo muchos que dudaron de Dios al ver los peligros que se les presentaba en la tierra prometida, mis hermanos. Dios en su momento les anuncia que todos iban a morir en el desierto, a excepción de Caleb y Josué, mis hermanos. ¿Quiénes serían los únicos ellos eran los únicos, mis amados hermanos, que entrarían en la tierra que les había prometido? En Números 14, 29 y 30 leemos, mis amados hermanos, y nos dice así: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, dice su palabra, mis hermanos. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone,
y a Josué, hijo de Nun. Es lo que dice su palabra, mis amados hermanos. El castigo de estos hombres, mis hermanos, que dudaron de Dios, fue morir en el desierto. Dice que sobre estos hombres, la mayoría de ellos no agradó a Dios, y por eso sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. La palabra destruyó, quiere decir que los destruyó completamente, mis hermanos, y todos y cada uno de los hombres que dudaron murieron en el desierto. Solo sus hijos pudieron disfrutar de la bendición de la tierra prometida, mis amados hermanos. Como ya leemos también aquí en mismo Números 14:31, mis hermanos, donde nos dice: pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Qué triste, ¿verdad, mis amados hermanos? ¿Verdad? Luego de ver las maravillas, mis hermanos, que hizo Dios al librarlos de Egipto, dudan todavía, mis hermanos. Y ellos dudan al ver a los gigantes de Canaán. A los gigantes de Canaán. Cuando esa misma gente que fue castigo de una liberación tan espectacular, mis hermanos, por mano de Dios, mostró ser incrédulos. Al referirse a aquel informe, mis hermanos, de los 10 espías, que esos 10 espías los podemos leer, mis amados hermanos, también aquí en Números 13. En Números 13 podemos leer estos espías. Estos espías, mis amados hermanos, que fueron enviados que fueron enviados por Moisés al desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres, y estos nombres de cada uno de ellos, mis amados hermanos, aparecen en Números 13, desde el versículo 4 hasta el 15, mis amados hermanos. Ahí aparece el nombre de todos ellos. En la misma línea de pensamiento, mis hermanos, está la nación. Esta es una nación altamente privilegiada. Fue testigo de muchos milagros, asombros, que lograron su liberación de la esclavitud, pero aún así, mis hermanos, esta gente rehusó a confiar en nuestro Dios, mis hermanos. Y también tenemos que tomar en cuenta, mis hermanos, que por rechazar todo lo que nuestro Dios había hecho por ellos, también sufrieron la ira de Dios. Esa ira se manifestó, mis hermanos, esa ira se manifestó en castigos muy severos. Muchos israelitas perecieron en el desierto, que ya lo leímos, y fueron abandonados por Dios, por su rebeldía, mis hermanos. Aquí nos damos cuenta que no es bueno ser rebeldes, mis amados hermanos, y que nosotros nos tenemos que dejar llevar, pero de la palabra de Dios, no de lo que digan las otras personas, porque nunca sabemos las malas intenciones que tienen, porque ellos vinieron a hablar mal, mis hermanos, del pueblo de Canaán, entrando temor, haciendo que entrara temor en todos ellos, y ellos obedecieron a estos espías, mis amados hermanos. En el versículo 6 leemos también, mis hermanos, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad, dice su palabra, mis amados hermanos. Este pasaje menciona que a ciertos ángeles los ha encarcelado, esperando el juicio, a la cual
¿A qué, pero mis hermanos, a qué ángeles se está refiriendo la palabra de Dios? Los ángeles que menciona Judas 6, mis hermanos, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad y en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Son efectivamente los ángeles que siguieron al querubín más grande, mis hermanos, de la creación, y abandonaron su morada que Dios les había asignado, mis hermanos. Y en esa odisea, en esa osadía, pretendieron usar el trono de nuestro Dios, mis amados hermanos. Por ese pecado Dios expulsó a Satanás y a todos los ángeles que se unieron en aquella rebelión celestial, y los condenó a prisión de oscuridad. Muchos a veces confunden, mis amados hermanos, a estos ángeles que se transformaron en demonios por Satanás. Satanás no es el demonio, mis hermanos, él es el jefe de ellos, es su líder. El vocablo, mis hermanos, demonio siempre en las Sagradas Escrituras se menciona en plural. ¿Por qué? Porque corresponden a todos los ángeles que cayeron juntos con el querubín, mis amados hermanos. Posiblemente podemos encontrarlo también en Apocalipsis 12:4, mis amados hermanos. Mis hermanos, este texto menciona que estos ángeles han sido encarcelados, ¿verdad? También leemos en el versículo 7, mis hermanos, cómo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, de las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado en pos de vicios y contra naturaleza, y se fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Judas, mis amados hermanos, en el versículo 7 hace una referencia al suceso acontecido en Génesis, que lo podemos leer del Génesis 19:1-25. El mismo de los ángeles, mis amados hermanos, que avisan a Lot y a su familia que Dios destruirá la ciudad, mis amados hermanos. Menciona literalmente en el versículo, en Génesis 19:24-25. Vamos a leer, Génesis 19:24-25, nos dice así. Génesis 24 y 25. Nos dice así, Génesis 24:25, perdón, mis hermanos. Génesis 19:24-25 nos dice así: y destruyó las ciudades y todas aquellas llanuras con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Pero el 24 me dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Así fue como fue destruida Sodoma y Gomorra, mis amados hermanos. Cuando nuestro Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego, mis hermanos, de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y todas aquellas llanuras, mis hermanos, todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra también. Ellos fueron destruidos por su inmoralidad sexual, mis amados hermanos. El último ejemplo es el de Sodoma y Gomorra. Judas va a descartar aquí la inmoralidad, Judas
destaca aquí la inmoralidad, el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Puede ser el más famoso de la historia, mis amados hermanos, no solo por las personas involucradas, sino también porque la misma Biblia lo destaca varias veces de una manera enfática, mis hermanos. El mismo Señor Jesucristo usó el ejemplo sobre esta ciudad, mis hermanos. Pues dice el texto que fornicaron y fueron tras vicios contra lo natural. Correctamente aparece en la nota al pie que señala literalmente, dice, salieron en pos de otras carnes, y esto pone énfasis en la inmoralidad sexual, mis amados hermanos, más específicamente, como nosotros lo conocemos, la homosexualidad, mis hermanos. Dios les castigó así a este pasaje nos habla del furor de Dios, celo, quien también es un Dios que castiga, mis hermanos. Es el furor, es así es como castiga nuestro Dios. Dios es celoso, quien también es un Dios que castiga. Dios castigó a Sodoma y a Gomorra, mis hermanos, ciudades caracterizadas por una separación completa de Dios, una sociedad llena de pecados, lujuria, una sociedad muy similar a la sociedad de ahora en estos días, mis amados hermanos. Ahora en estos días se destaca como Sodoma y Gomorra, se encarna cada vez, mis amados hermanos, se encarna cada vez lo que nosotros vemos como quien dice, la homosexualidad. Lo vemos a cada vez más fuerte todo esto, mis amados hermanos. Y hasta han empezado a adoptar niños, y alquilan vientres también, mis amados hermanos, para tener ellos hijos y hacer una familia, pero ante los ojos de Dios no está correcto, mis hermanos. Esto nos recuerda que el juicio contra la humanidad es inminente, mis hermanos, así como lo fue en estas ciudades bíblicas. Mis amados hermanos, muchos creen que Dios no es un Dios que juzga y castiga, pero esto es parte de su naturaleza. Dios castigará, mis hermanos, a los falsos maestros, tanto de la época de Judas como a los del presente, mis amados hermanos. Dios los destruirá. Por otro lado, también al observar la apostasía de nuestros días, mis amados hermanos, cargada de inmoralidad sexual, debemos recordar que Dios la castigará en conjunto. En su momento, mis hermanos, su juicio ha sido decretado. Dios es un Dios celoso, ayer, hoy y siempre, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, les pido que para finalizar elevemos una plegaria a nuestro Dios. Oremos. Eterno y bondadoso Padre, en esta hermosa mañana, Señor, venimos delante de tu divina presencia a darte infinitamente las gracias, Señor, por el privilegio de compartir tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que tú seas bendiciendo la vida de cada uno de nuestros hermanos que escuchan por estos medios, Padre. Bendícelos, Padre Celestial. Te pedimos también, Señor, que abras nuestro entendimiento para la comprensión de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que perdones mis errores, mis equivocaciones, Padre Santísimo, que tú seas guiándonos en todo momento, Señor. Y así te pido también, Padre Celestial, por este grupo edificados en la palabra, Señor, que tú nos des de tu sabiduría, Padre. Que tú nos unjas con tu Santo Espíritu, Señor, para darte honra y gloria conforme tu palabra lo pide, Señor. Gracias, Padre, te damos infinitamente las gracias, Señor, por nuestros hermanos administradores. Bendice y guarda y protege a nuestro hermano Edwin Malseca, Señor, que tú lo has puesto, Padre Celestial,
como aquel pastor que guía las ovejas, Padre Celestial. Tú le has dado esa vocación, Padre, tú le has dado esos dones, Padre, bendícelo y siga. Sabemos, Padre Celestial, que a nosotros nos das esos dones, Padre, pero tú lo llevas a la perfección, Padre Santísimo, y es por eso que nos ponemos en tus manos, Señor. A todo hermano que esté enfermo, Señor, tú pongas tu mano sanadora sobre cada uno de ellos, Señor. Así te pido, Señor, por mi hijo Erwin, Señor, que tú sigas guiándolo, Señor. Ábrale el entendimiento, Señor, para que él pueda comprender, Señor, y salir de esas aflicciones tan fuertes que tiene, Padre. Sé, Padre Celestial, que confía en ti, Padre Santísimo, en el cual, Señor, es de mucho agrado, Señor, saber que mi hijo confía en ti, Padre Celestial. Porque solo en ti podemos tener esa fe, Señor, que tú nos sacarás, Padre Celestial, de aquel lodo cenagoso, Padre Santísimo. Y es por eso que te pongo a mi hijo en tus manos, Señor. También te pido, Padre Celestial, por mi nieto que hoy viaja, Señor, con su madre, Señor, a Nueva York. Tú estés con él, Señor, tú lo guardarás y lo protegerás, Padre Celestial, en tus divinas y poderosas manos te lo abandono, Padre. Gracias, Padre, porque le has dado esa salud, Padre Celestial, que él necesitaba, y es por eso que tenemos que confiar en ti, Padre Celestial, que nuestra fe tiene que estar puesta solamente en ti, Señor, porque vemos, Señor, cómo, Señor, tú respondes a nuestras oraciones, Señor. Tenemos ese gran privilegio, Padre Celestial, de ver en estos tiempos, Señor, tus respuestas, cuando nosotros pedimos, Señor, salud, Señor, pedimos, Señor, por aquellos enfermos, y tú pones tu mano sanadora, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque has sanado de esa leucemia a mi nieto, Señor. Hoy vemos tus maravillas también, Señor, por estos medios, Padre. Gracias, Padre Celestial. Te pido también por todo hermano que esté enfermo con esas enfermedades crónicas, Padre, que sabemos que para nosotros los humanos es difícil, Señor, pero para ti no hay nada imposible, Padre. Todo esto te lo agradezco, Padre, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos. Muy buenos días.